Una jornada más analizamos la actualidad de proximidad aquí en La Picota y la pasamos por el tamiz de la opinión con nuestros picoteros. Hoy nos van a acompañar en este análisis, van a estar con nosotros Antonio Monge. Buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal el verano después de este paréntesis que hemos tenido? Ya sabes que los profesores siempre decimos que el verano es corto para nosotros, aunque no. La verdad es que es extenso y hemos descansado mucho. Empezamos ahora el curso con ganas, no muchas, pero bueno, con ganas después de haber descansado y bien, y contento de estar aquí de nuevo. Bueno, las vacaciones de Navidad las tenéis ahí a la vuelta de la esquina, bueno, prácticamente. Y el puente. Y puentes y tal, o sea, que un profesor diga que tiene pocas vacaciones. Es broma, la verdad es que sí que tenemos más que suficientes. Sí. Y hoy recibimos también en este plató, en este estudio de televisión extremeña de La Picota, a Pepe Pérez Garrido, que lo retoma de nuevo tras 4 años de ausencia. Buenas noches, Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Fran. Buenas noches, Antonio. Buenas noches, espectadores. Pues aquí, tú sabes que estoy a tu disposición cada vez que me llamas, y para eso, y además con Antonio, que ya hemos estado en tertulia aquí en otras ocasiones, excelente amigo. Sí, la última vez que nos vimos por la calle, recuerdas que te dije, bueno, pues ahora a ver si vuelve, y dijiste, sí, a ver si nos toca otra vez juntos. Sí. Bueno, ya saben que nuestra máxima aquí es todos los que vienen a intervenir, todos los picoteros, no pueden ejercer ningún cargo público como tal, y Pepe pues ha estado ejerciendo meritoriamente ese cargo público de concejal en el Ayuntamiento de Mérida. De ahí ese paréntesis. Ahora que ya ha salido de la primera línea de la política, porque de la política nunca se sale, ¿verdad? Sí se puede salir de la primera línea o no, pero de ese sentimiento político, ese gusanillo político, nunca se sale. Dice que el hombre es un animal político, unos más, otros menos, ¿no? Pero la política siempre se lleva y siempre se opina. Efectivamente. Con lo cual, otra cosa es tener cargo público o no tenerlo. Exacto, y además con fundamento, porque ellos dos lo tienen más que sobradamente, argumentos para poder opinar de los asuntos que vamos a tratar. Antes de entrar en materia, me gustaría resaltar esta segunda edición del Festival Flamenco Universal, que se celebra en Mérida desde el 21 de octubre y hasta el 12 de noviembre, y que va a reunir a grandes figuras del cante, del baile, de la guitarra, del mundo del flamenco. Ahí tenemos imágenes de la presentación de anoche en un restaurante conocido de la capital extremeña, en el que vinieron muchísimos artistas, entre ellos Antonio Canales, el homenaje que se le va a rendir a Juan Cantero, Miguel Vargas, el emitense, conocido guitarrista de la familia Vargas. Van a estar muchísimos artistas que vamos a ver a continuación aquí, entre esas fechas, los fines de semana, en diferentes espacios que se va a desarrollar el festival, tanto en el Teatro María Luisa como en el Templo de Diana, como en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Mérida. Por tanto, durante esta fecha, entre el 21 de octubre y el 12 de noviembre, Mérida va a ser capital española del flamenco. Y es que no debemos de olvidar que Extremadura es un referente, es una potencia en este arte del flamenco, porque fuera de Andalucía parece que Andalucía es la única cuna del flamenco, y es mentira. Extremadura y Andalucía son las primeras potencias, pero Extremadura tiene tanto o más mérito que lo pueda tener indudablemente Andalucía, y son muchos los artistas y palos autóctonos que tiene el flamenco extremeño. En cualquier caso, es una grata noticia que el flamenco, que Mérida sea capital del flamenco durante estos días. ¿Qué os parece? Me parece fenómeno. Sobre todo de Extremadura, la provincia de Badajoz. Exacto. Es la que mantiene. Es la que más tiene. Recordar a Porrina de Badajoz, que el que más fama tiene, ¿no? Estamos de alguna manera unidos tanto a Andalucía en este aspecto con el flamenco, que aunque se desconozca los valores del flamenco en Extremadura, no tenemos nada que envidiarle. Así es. De hecho, hace unos años, cuando se declaró Patrimonio Inmaterial de la Humanidad el flamenco, Andalucía se lo quiso apropiar, incluso ponerlo en su estatuto de autonomía, y Extremadura lo recurrió. Bueno, pues nada, yo creo que debemos estar contentos también de que Mérida tenga estas iniciativas, que las reparta por toda la ciudad, y eso. Yo, como
nacido en Galicia, la verdad es que el flamenco me queda así un poco y no entiendo. Yo me reconozco que del flamenco entiendo entre poco y nada, pero bueno, sí que he ido, por ejemplo, el año pasado a ver el homenaje que se hizo a Vargas y yo creo que, bueno, aquí aparte de la tradición, pues sigue habiendo cantera de flamenco, también con las escuelas de baile que hay, que periódicamente también hacen las muestras y bueno, pues yo como un espectador un poco alejado, que no entiendo mucho, aunque voy, asisto, sobre todo para empezar a entender un poco más, ¿no? Porque me queda un poco lejos también. A mí me pasa lo mismo, que no sé si que Pepe, pero al menos que ti. Yo no soy, yo soy tampoco un gran entendido siquiera. Me gusta un poco verlo y el esfuerzo sobre todo que hacen al cantar. A la que le encanta el flamenco es a mi mujer. Y en la feria, curiosamente, siempre tenemos las mismas peleas con algunas casetas sobre cantar flamenco, poner algunos espectáculos flamencos. Este año en la caseta municipal, pues ha habido, en la de los arroces, pues ha habido espectáculos de las diferentes escuelas que hay de flamenco, sobre todo de baile, ¿no? Que ha agradecido mucho a la gente. Ha habido muchos llenos a mediodía en las casetas, Sí. Afortunadamente, en esas dos casetas, tanto la municipal como la del Cortijo extremeño, han funcionado bastante bien al mediodía. Habría que recuperar el resto, ¿no? Pero también es verdad que eso ya depende también un poco de los hosteleros, que les convenga o no el abrir a mediodía las casetas en el recinto ferial. Exacto, porque a mediodía siempre está el centro más... Efectivamente, parece ser que a lo que se tiende es disfrutar de la feria en el centro de Mérida a mediodía y por la noche ya con la fresca ir a... Y este año además con lluvia, ¿no? Además con lluvia. Los farolillos rojos se fueron todos Es cierto. Que cayeron al suelo rápidamente, ¿no? Yo soy más de feria de día en el centro de ciudad que no ir al ferial. Debe ser también como en la ciudad, si por el norte. A mí también me gusta más. Yo he salido todos los días a mediodía. A mediodía. Yo creo que hay demasiado ruido. Sí. Claro, yo cuando mi niña era pequeña, aquello, claro, había que ir por obligación, ¿no? Entonces soportabas los ruidos que confluían a cada lado, porque parecía allí que el que lo pusiese más bajo era el que perdía. Entonces, claro, tú vas por aquellos pasillos con los niños y salías allí con un pitido de oídos tremendo, con lo cual, ahora que ya no tengo la obligación, que ya va ella sola por su cuenta, la verdad es que soy más de feria de día, me quedo por el centro, disfruto más, hay menos ruido. En Avenida Fernández López, donde vivo, cuando han empezado los del botellón a las 5 de la tarde hasta las 9, las 10 de la noche, la siesta yo creo que los vecinos no podíamos echarlo, ¿no? Porque el primer día no, pero los otros días sí ha habido bastante lleno en la zona del Paseo de Roma. En la zona del Paseo de Roma, sí, que allí se había habilitado y había un DJ también, música, etcétera, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, en cualquier caso, yo también soy de feria de día y la he vivido en el centro, no en el ferial. Afortunadamente por lo mismo que tú, porque el año pasado y años anteriores sí me tocaba con mis hijas ir al ferial y este año ya van solitas, así que formidable. Y no hay que recogerlas, porque ese es el problema al principio cuando son pequeñitos los llevas, claro. Pero luego cuando empiezan a vivir solos, a ir solos, ¿a qué hora quedamos? Para eso están los padres, hay que turnarse. Media hora más. Estamos los padres. Papá, que a fulanito le dejan hasta las 4. Esas técnicas, ¿no?, que se suelen utilizar y que yo a mi hija siempre le digo, antes de que tú me digas eso, yo ya lo hice. Yo lo hice, cuando tenía tu edad. O sea, no me vengas con truquitos que me los sé todos. Bueno, vamos a otro asunto. Bien. Vamos a hablar de la azucarera, porque ayer el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, fue preguntado por los medios de comunicación antes de su comparecencia en la comisión de su consejería en la Asamblea de Extremadura, si estaba o no de acuerdo con lo que había dicho la presidenta María Guardiola acerca de que no daba mucho crédito a que el proyecto de la azucarera de Mérida fuese a desarrollarse. Y él contestó que él no descarta ningún tipo de proyecto industrial que venga a la región, pero apunta o hace reflexionar o pide una reflexión que este proyecto lleva muchísimo tiempo con muy poquitos avances.
Los últimos datos que teníamos se remontan a este año y es la obtención de 120 millones de euros por parte del Estado dentro de los fondos europeos. Desde entonces no se ha vuelto a saber nada. Sí hemos conocido, creo que fue en octubre, que pidió la prórroga de la DIA, de la Declaración de Impacto Ambiental, le ha sido concedida la prórroga, pero desde entonces no, desde octubre del año pasado, no tenemos más noticias sobre la azucarera. En este sentido, pues llevamos ya hablando de la misma. La primera referencia que yo he encontrado es del año 2017, o sea, hace 6 años. Mucho tiempo. Sí. Es verdad que hemos tenido una pandemia en medio y que ha dificultado muchísimo cualquier tipo de inversión, y más de este tipo de inversión, que es enorme, son 400 millones de euros, ¿no?, lo que se prevé gastar. Yo creo que es uno de los grandes problemas, y lo comentábamos siempre, de Mérida y comarca, la industrialización y que este tipo de proyectos salgan adelante. En el caso del consejero, yo conozco a Guillermo cuando estuve trabajando en Tercer Milenio, porque él llevaba Telefónica, era el representante de Telefónica. Yo creo que es una persona que es muy trabajadora y competente, y a ese respecto, pues creo que además es un buen tipo. Creo que debería tomarlo incluso él como algo ya personal también, ¿no? Y aparte de no saber o desconocer si hay muchos cambios, interesarse desde el punto de vista de meritense, interesarse por el tema y tomarlo como algo propio, que es lo que creo que debería hacer el actual gobierno, ya que, bueno, si ese proyecto puede ser que se haya movido poco, pero sigue estando vivo, pues una de las tareas que hay que pedir es que efectivamente lo tomen como algo propio también, no lo consideren como de otro gobierno y lo dejen caer, ¿no? Yo estoy seguro que él, a pesar de las discrepancias con la presidencia, con la presidenta, y que él diga que no hay mucho movimiento, pues bueno, que de su parte también lo considere propio y le apliquen un poco de movimiento si es que ellos pueden hacer algo, ¿no? Yo es lo que considero que deberían hacer, además del esfuerzo que pueda hacer el ayuntamiento, pero tengamos en cuenta que, claro, los ayuntamientos son instituciones pequeñas, hasta cierta desde el punto de vista de la institución es pequeña, y poco pueden hacer sin colaboraciones de instituciones más grandes, ¿no? Yo creo que en ese sentido espero y deseo que, si hay posibilidades, pues se apueste por la azucarera y por otras iniciativas que estoy seguro de que apostarán. Entra dentro de toda la lógica, ¿no?, que apuesten. Pepe. El gran fallo, la falta de industrialización de la ciudad, ¿no? Esto es una crónica de repeticiones continuas a lo largo de los 6 últimos años. Aunque esté la pandemia por medio, ha habido ciertos altibajos en la tramitación que han impedido que se desarrolle, pero fundamentalmente es porque yo creo que no tienen voluntad los propietarios. Si hubieran querido, hace 4 años tenían todas las concesiones y todas las aceptaciones, tanto del Ayuntamiento como de la Junta de Extremadura. Además eran del mismo signo político, las 3, Madrid, o sea, el Gobierno Nacional, el autonómico y el local, ¿no? Yo recuerdo que hace un par de años, en un pleno, precisamente el alcalde llevó una moción para quitar las prebendas, entre comillas, que se le habían dado por hacer la industria en la ciudad. Gracias a la creación de puestos de trabajo, a las inversiones, pues tenían unos beneficios fiscales importantes. Eso se le quitaron. Y se le quitó incluso, yo creo recordar que Antonio dijo que, el alcalde, que liberaban el suelo porque, claro, no podía estar eternamente ocupado o comprometido, mejor dicho, el suelo para una industria que al final no se movía. Y fue él mismo el que dijo que el proyecto estaba prácticamente muerto. Y habló de, incluso, creo recordar, de un par de empresas que querían entre las dos coger el espacio que iban a liberalizar con la renuncia de la azucarera. Esas otras 2 empresas tampoco han venido. O sea, esto es un poco el chocolate del loro. Si todo lo que quieren son subvenciones. O sea, yo hago una inversión
una fábrica, una industria de 500 millones de euros, pero a mí me tenéis que dar entre unas cosas y otras 250, 300, con la revalorización que tienen para ello, que la inversión, invierten la mitad y obtienen el doble, ¿no? Es complicado porque en los momentos actuales yo creo que los árabes o los que están detrás del proyecto no creo yo que estén muy por la labor de tirar hacia adelante. Ojalá, de verdad, porque le darían un fuerte impulso a Mérida. Y mira lo de Navalmoral, que hace unos días nos hemos enterado de que al final han aceptado y le dan una inversión de 300 millones de euros, me parece, para la... Se ha entrado en el PERTE nacional. Ha entrado en el PERTE. Sí. ¿Por qué no lo han hecho para esta? Lo primero que tendría que hacer el ayuntamiento es volver otra vez a darle los beneficios para que no se echaran para atrás, ¿no? No lo sé, es muy complicado. O todos deseamos que venga, pero se promete campaña tras campaña, se habla de vez en cuando cíclicamente, pero no llevamos a la realidad nunca la inversión. Ya veremos a ver qué pasa. Bueno, la Administración aquí yo creo que ha hecho todo lo posible, a los 3 niveles. Desde la del Estado, que le ha otorgado 120 millones de euros, que es una parte muy importante, estamos hablando de un 25% de la inversión total, que no se lo dan a todas las empresas. Sí. Más quisiéramos las pequeñas y medianas empresas poder acceder a una subvención del 25%, ¿no? Porque siempre es bastante menor. Y de alguna manera, es que yo no sé de qué manera se le puede urgir, ¿no?, a los promotores. Yo creo que una vez se acabe la prórroga de la DIA, no renovarla más. Si tiene posibilidad de renovarla, que no lo sé, tampoco. Pero en cualquier caso es la única forma de poder apretar a los promotores, ¿no? Y fíjate que además se ha dado unas circunstancias también ahora muy buenas, es que el precio del azúcar ha subido. Sí, bastante. Y sería más rentable, ¿no? Sería mucho más rentable ahora, efectivamente. Antonio. Pues lo cierto es que poco hay que decir ya o queda por decir, ¿no? Depende que ellos efectivamente hagan una muestra de que quieren hacerlo, la propia empresa, y después, pues, un poco lo que todos esperamos es que tanto las administraciones sigan yendo de la mano en tal, porque beneficia a Mérida pero no beneficia también a Extremadura, con lo cual nadie en su sano juicio lo echaría para atrás, con lo cual yo creo que se reúnen todas las condiciones, pero son los empresarios los que tienen que dar el paso adelante. A mí no me cabe duda de que aquí en Mérida se les volverían a dar las mismas prerrogativas que tenían antes. Otra cosa es que ellos estén esperando más. No lo sé. Bueno, pero en el momento actual, como muy bien ha dicho Fran, con la subida del precio, más rentable no puede ser. Bueno, en fin. Dios dirá. Exacto, ya veremos cómo queda. Bueno, en su caso es Alá, porque son árabes. Sí. Vamos a otro asunto mucho más espinoso, el caso de los desnudos en Internet mediante inteligencia artificial de Almendralejo ha destapado un debate a nivel nacional e incluso internacional, porque ya son 22 las denuncias presentadas de menores de edad, presentadas por los padres de 22 chicas que se han visto afectadas por este juego que en principio amigos muy cercanos a ellas habían realizado mediante el desarrollo de una aplicación móvil de poner sus rostros a cuerpos desnudos que no son de ellas, pero que en cualquier caso suponen un delito. Veremos en qué acaba esto, porque según la policía ya tienen identificados a los autores o presuntos autores de estos desnudos digitales. Y es que son también menores, de entre 12 y 14 años, ojo. No estamos hablando de menores de 17, ni de 16, de 12, entre 12 y 14 años. Es cierto que tanto el delegado del Gobierno de Extremadura como la Policía Nacional pide cautela en el tratamiento y manifestaciones de la información, porque en ambos casos, tanto víctimas como agresores en este caso, son menores y es difícil de dilucidar esto. Pepe. Es muy difícil, es muy complicado. Yo me he preguntado cuando vi el tema,
¿qué educación le estamos dando a la juventud nuestra? ¿No será un poco responsabilidad de haber sexualizado excesivamente desde la infancia en la educación a todos los jovencitos, los niños, los imberbes? Yo me echo a temblar, te digo. Yo tengo 2 nietos, uno con 15 y otro los va a hacer pronto otro con 14, y tengo una nieta con 13 y otra con 11. Yo me pongo en el cuerpo de los padres ahora mismo, tanto de unos como de otros, porque tanto sufren los de las niñas como los de los que hayan hecho ese cambio de imagen. Yo me pongo en la piel de esa familia, de esos padres, y los padres estarán diciendo: Dios mío, ¿qué le habré enseñado yo a mi hijo? Yo con qué facilidad le doy los móviles, le damos los medios para que ellos vayan a más, mejoren, se eduquen mejor, y qué mal uso hacen muchas veces de esos medios que están a su favor para el desarrollo personal de esas personas, de esos críos. Me he hecho a temblar, de verdad. El hecho de que sean chavales de 12, 14 años, tanto chicos como las chicas, no tengo palabras, de verdad, me pongo descompuesto. Y si a eso unimos lo de Montijo, ya es que ya te juntas. La chica, la niña de 6 años. Es que ya son 6, 7 años. Dios mío, no sé qué opinar, Antonio. Antonio. Bueno. A ver, tú que eres docente, además. ¿Cómo tratar esto? Primero, respirando mucho. Yo creo que cuando salió la noticia teníamos todos el susto en el cuerpo de a ver si eran adultos que estaban emitiendo estas cuestiones. No es que esté más tranquilo sabiendo que son menores y que posiblemente sean hasta incluso compañeros de clase o están en el mismo colegio o vecinos o tal. Educación. Hombre, yo creo que en la sociedad en la que estamos hay un déficit en los colegios de educación afectivo-sexual. No me refiero a procedimientos, diversos tipos de actividades sexuales, no, a lo que es el componente emocional. Es decir, ¿por qué? Porque desde el punto de vista de la educación hemos delegado, y como sociedad también hemos delegado, la educación de los niños pequeños y la hemos delegado en la pornografía. Y esto que digo puede resultar muy fuerte, pero no tienen ningún otro referente, excepto la pornografía, que tienen acceso a la pornografía desde edades absolutamente bajas, 10, 11 años, de una manera ilimitada, y su único referencia de educación sexual es esa. Eso por un lado. Por otro lado, el acceso a los medios tecnológicos y la falta de preparación y de las consecuencias que puede tener, tanto buenas como malas. Porque hay que tener en cuenta este tipo de aplicaciones de inteligencia artificial, en el fondo son muy accesibles y hasta cualquiera que se pusiese a enredar 10 minutos con ellas podría hacer seguro lo mismo que han hecho estos niños. Una persona adulta entiende que eso no se debe hacer, igual que cuando a ti te mandan una imagen que dices tú, ¿esto qué es?, no la compartes, ¿no? Ese tipo de educación, si bien se están haciendo programas en los centros educativos que advierten de esto, se delegan a espacios de tiempo muy pequeños. Y esa utilización responsable de los medios tecnológicos, de los móviles, etcétera, 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 no se trabaja a lo mejor lo suficientemente, y entendemos que la prohibición es la única herramienta para educar, cuando en realidad es algo que está entre nuestros menores y que tienen que convivir con ello, y que lo ideal sería que conviviesen de una manera responsable. Y por último, la responsabilidad que tienen los padres, las familias, como sociedad también, es muy importante, en el sentido también de que muchas veces damos a un móvil a nuestros niños y casi hasta nos ponemos a rezar de que no haga nada raro, ¿no? Y no le introducimos herramientas parentales de control, de seguimiento, ver dónde entra, qué cosas se instala, etcétera, etcétera. Y la delegamos un poco a
Bueno, esperemos que no pase nada, ¿no? Hay que tener en cuenta que esto... Entre otras cosas porque los padres hemos delegado en la tecnología. Sí, pero delegado... Hacemos que los teléfonos sean niñeras digitales. Ya, pero es que no es así, porque en realidad tú le das el arma y cuando no hay una educación detrás... La usan como quieren. En estos dos tipos de educación que acabo de comentar antes, ¿no? Afectivo-sexual y después de responsabilidad digital, de qué hacer con eso. Pues claro, les estamos lanzando solos a la selva. Y no todos lo hacen, pero estos niños, alguno habrá habido que por hacer una gracieta o la tontería o jo, fíjate esto, no se dan cuenta de, primero, las consecuencias penales en caso de que sean penalmente imputables, porque si son muy pequeños no lo van a ser, pero las consecuencias... Los menores de 14 no. Por eso, entonces a lo mejor ni lo son, pero las consecuencias emocionales que le causan a las personas de las cuales se han estado riendo y han estado en estas imágenes, ¿no? Tampoco debemos confundir que, por ejemplo, tú decías, yo como padre, mi hija hace una cosa de estas y bueno, yo entiendo que la víctima es a quien se lo ha hecho, pero yo también tengo el dolor por no entender por qué. Sí, te sientes un poco víctima también. Claro, y eres víctima porque tampoco entienden, ¿no? Entiendo que las niñas que han sido, pues bueno, modificadas sus imágenes sufren mucho más porque son totalmente inocentes y esos niños son los responsables, son los agresores, efectivamente, pero a lo mejor ni tan siquiera pueden llegar a entender lo que han hecho y la gravedad de lo que han hecho, ¿vale? Entonces, eso desde el punto de vista de la educación y de las familias, pues deberíamos también conocer las consecuencias que puede tener y deberíamos ser conscientes de que debemos encontrar las herramientas y tener las herramientas que se tienen para controlar el acceso de nuestros menores a esas tecnologías para que tengan un uso adecuado. Abre evidentemente un debate y yo creo que casos como este pueden ser la espoleta para que de alguna manera los gobiernos, pero no solo el gobierno de España, sino que esto es a nivel internacional, tomen medidas sobre un uso regulatorio de la inteligencia artificial que está aún en pañales pero que se va a desarrollar de una forma rapidísima. Y de alguna manera hay que poner puertas al campo. Puertas. ¿Cómo las pones? Volvemos otra vez a incidir en lo mismo, la responsabilidad de los padres vigilando a los hijos, para que los hijos que están en una edad muy difícil, los 14 años son complicadísimos, los 15 años, los 16, para que se rebelen contra los padres, y tú porque me vigilas, no te fías de mí, es que yo sí hago las cosas bien. Luego el padre, por otro lado, si soy muy estricto, se me enfada. Si soy muy blando, puede llegar a pasar esto, vamos, y si me olvido y le dejo hacer libertad para hacer todas las cosas. Es complicado ser padre, es muy complicado. Y llegar a un punto, como bien decía Antonio, en el que se le pueda enseñar a los niños, a los chicos, cómo usar y cómo llegar hasta un cierto límite, ahí es donde había que incidir en la educación. ¿Hasta qué punto se puede llegar? Se intenta, se hace, lo que sucede es que faltan elementos. Yo planteaba 3 grandes elementos, si os habéis dado cuenta, pero faltan. No hay una forma, sin generar polémicas o escándalos, de hacerles ver que, primero, la pornografía no es el referente. Segundo, que hacer una gracieta, una novatada a alguien origina y causa daño. Muchas veces no lo entienden, entre otras cosas porque a lo mejor no se lo hemos explicado y no hay esa empatía de darse cuenta. Y después en las familias tenemos el déficit de que a lo mejor no tenemos los conocimientos suficientes como para conocer las herramientas de control en las cuales no es decir que te fías o no te fías de mí. Por supuesto que me fío de ti, pero eso no significa que tú me obligues a no ejercer mi responsabilidad como padre. Pues claro, a un niño se le puede responder de muchas maneras, esta es una de ellas. Claro que me fío, pero la responsabilidad como padre es que yo te tengo que controlar, ¿no?
adelante. No te voy a restringir Una nada, pero después te voy a mirar vigilando, qué es lo que has hecho. Es mi responsabilidad, igual que cuando sales al parque estoy mirando para que no te subas a un árbol y te despeñes de un árbol. No es que no me fíe de ti, pero es que es mi responsabilidad hacerlo. Después, con respecto a la inteligencia artificial, a ver, hay que ponerlo en su justa medida. No sé, me han comentado cuál es la aplicación específica. Normalmente las aplicaciones generalistas de tratamiento de imágenes sí que tienen restringidas las fotos o las composiciones de fotos con desnudos. Puede ser que haya encontrado el niño alguna en concreto que no lo tenga. Y la inteligencia artificial tiene muchas vertientes. Yo creo que el tema de las fotos en inteligencia artificial debemos tener cuidado con este tipo de actos, pero también con otros actos de tipo político. Es decir, no sé, este verano, creo recordar, o antes del verano, hubo imágenes fakes en donde o bien Pedro Sánchez estaba haciendo algo en una manifestación o el presidente del gobierno de Estados Unidos hicieron un montaje como que estaba en un sitio que después no estaba. Es decir, todo esto tiene una serie de posibilidades que en el caso de los accesos a plataformas de inteligencia artificial generalistas, véase ChatGPT o Midjourney, en el caso de las imágenes, hay que tener un control, pero hasta que no veamos resultados de cosas que la gente se pueda llegar a imaginar de hacer con ellos, vamos a ir un poco por detrás, ¿no? Yo creo que la inteligencia artificial tiene muchísimo más peligro. Pero de todas formas hay que instaurar un código ético. Hay que hacerlo. Y de hecho la Unión Europea está en ello. Claro. Pero yo creo que, por ejemplo, la inteligencia artificial tiene mucho más peligro o debería metérsele mano más en todo lo que son las relaciones de instituciones, empresas y relaciones entre humanos. Todo esto lo que llamamos, o hemos oído hablar de los algoritmos que a ti te dicen que puedes seguir trabajando en un sitio o no, o los algoritmos que deciden por ti más o menos lo que vas a comprar y lo que no, y te condicionan de una manera que tú no eres consciente de que hay detrás una máquina que te está condicionando. Esos comportamientos éticos y estas restricciones son muchísimo más peligrosas que hacer un fotomontaje, perdón, no un fotomontaje de una niña desnuda, sino un fotomontaje cualquiera, que tú lo puedes hacer en casa por decir, pues quiero una foto en que salga yo montado en un caballo encima de la luna, y te van a hacer ese montaje. Eso en realidad, pues bueno, no tiene ninguna importancia. Pero esos comportamientos de instituciones, empresas y tal, que van a dirigirnos la vida sin que nosotros nos demos cuenta, son muy peligrosos. Y por supuesto, el acceso a determinadas herramientas en donde un niño, simplemente por el hecho de decir soy mayor de edad, que posiblemente se lo pregunte y diga sí, y se dedica a hacer fotomontajes pornográficos, pues no sé la manera que va a haber de pararlo, pero obviamente tiene que ponerle un cierto límite, que va de la educación y después de herramientas de control. Está claro que la responsabilidad es en el mundo de la familia de los padres y en el mundo de la educación de los colegios, que de alguna manera... Y en quienes diseñan esas herramientas también. Es decir, de alguna manera, efectivamente, tienen una responsabilidad a la hora de cotejar. Sí, es verdad que un niño no, cuando marca la casilla de que es mayor de 18 años, bueno, eso yo creo que ya con el algoritmo se puede hacer. Dentro de los centros educativos... Y no confiar simplemente en la voluntad de la persona que no, hace eso. A ver, puede colársete una página web que sea rara y vaya a través de un proxy, una cosa así. Dentro de la página de los centros educativos no van a tener acceso a eso nunca, ¿vale? Salvo error de una página que vaya encriptada y se cuele, sobre todo porque no lo hace el centro educativo, lo hace la Consejería de Educación. Ahí hay una serie de cortafuegos que no permiten nada. Tú pones un centro educativo tetas y te sale el cortafuegos de la Junta diciéndote que, a ver, ¿a qué te estás refiriendo con ese término, ¿no? Van incluso ahí. Ahí también hay inteligencia artificial, ojo. Y se está introduciendo la inteligencia artificial, sobre todo para estos cortafuegos de instituciones en donde no se va a permitir determinadas cosas. No simplemente por decir pechos, estás accediendo a un contenido que pueda ser peligroso para un menor, porque puede ser un pecho porque quieres ver la morfología de un pecho para biología, y puede ser un pecho de hombre, perfectamente, ¿no? Hasta hace tiempo
el término pecho casi te bloqueaba todo. O sea, decías, ¿qué estás haciendo, no? La inteligencia artificial en ese sentido también es buena porque nos permite entender qué es lo que queremos decir y qué quiere un alumno. Pero en todo caso hay que también dar tranquilidad a las familias que dentro de los centros educativos no tienen acceso a contenidos que son peligrosos desde el punto de vista. La inteligencia artificial, bien usada, es magnífica, es una magnífica herramienta, pero mal usada es peligrosísima, porque solamente con el hecho de la suplantación de identidad te pueden poner palabras en tu boca que no has dicho ni has pronunciado, con tu misma voz, con tu misma imagen y con todo, ¿no? Todo. Y te lo puedes creer perfectamente, te lo tragas, porque ya hemos tenido los casos que tú has dicho anteriormente. Y luego el problema es el acceso de personas que no están autorizadas a esos puntos para poder conseguir y hacerlo. Yo me imagino que el programa en el que se han basado, de alguna manera, no es que lo hayan hackeado, ¿no? Pero hay que ver lo inteligentes que son los chavales para poder bucear entre líneas de Google, de Play Store, de no sé qué, empezar a meterse por un lado o por el otro para conseguir lo que ellos al final están buscando, ¿no? Es una generación distinta. Nosotros hemos sido analógicos y no hemos tenido que adaptar a lo digital. Ellos son nativos digitales, que han nacido con la tecnología. Sí, entonces, no, todo esto se lo das a un... Su forma de pensar es distinta a la nuestra. Y te sabe manejar lo que tú no eres capaz de hacer. Nosotros a lo mejor para hacer cierta cosa primero pensamos en analógico y después ya en digital. Ellos ya directamente lo hacen en digital. Bueno, vamos muy rápido porque tenemos muy poquito tiempo al tercer y último tema de alcance nacional, en el que hacemos una parada en la formación de gobierno y sobre la negociación que pueda estar realizando o no Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones, para someterse a una sesión de investidura con el apoyo de los independentistas de Junts acerca de la creación de una ley de amnistía. El presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, ha dicho que esa ley de amnistía carece de base moral y defiende no formar gobierno a cualquier precio. Ayer mismo también dos socialistas de referencia, como son, porque siguen siendo referencia en el Partido Socialista, Alfonso Guerra y Felipe González, se unieron después de no sé cuántos años. 20 años. ¿no? 20 años, o más, quizás. ¿No? En una comparecencia conjunta pública, yo creo que más todavía, más para, en la presentación precisamente del libro de Alfonso Guerra, que se llama La rosa y las espinas, también decir que no todo vale para formar gobierno y que esta ley de amnistía no tiene encaje dentro de la Constitución española. Antonio. Bueno, yo cuando un político dice que carece de base moral algo, bueno, pues la moral... cada uno lo entiende un poco como quiere y no sé, yo creo que esos son sus propias ideas y que lo disfraza de moralidad o de componente ético. En cualquier caso, yo creo que estamos confundiendo los tiempos con todo esto y en el sentido de que quien se va a presentar a la investidura para hacer gobierno es Feijóo, ¿no? Entonces, a ver, lo que pueda llegar a pasar... Si todos están asumiendo que Feijóo va a perder, pues no sé qué estamos dejando pasar el tiempo. Digamos, que diga Feijóo, pues, oye, que yo esto no tengo posibilidades, que cedo mi puesto al siguiente y empecemos no sé, desatascar un poco la situación. Pero es que hasta el propio Feijóo, en la manifestación que va a haber, creo que es este domingo, está asumiendo que ya va a ejercer la oposición. A mí todo esto me sorprende muchísimo. Sin entrar en la cuestión de la amnistía, de los condicionamientos morales de una posible amnistía, en el caso de que se llegue a dar. Yo creo que sobre la amnistía, al único que le he oído claridad, y dije yo, bueno, por lo menos alguien está diciendo algo que sea coherente, es al ministro de Cultura, Iceta. Miquel Iceta. Iceta ha dicho el otro día, a ver, cuando hablamos de amnistía, entendimos que es una ley que, por decirlo de alguna manera, es un borrón y cuenta nueva, pero borrón y cuenta nueva no para repetir lo mismo que se ha hecho con anterioridad y que se perdona por la ley. ¿Esto a qué hacía referencia? A que, claro,
tú no puedes pedir, y aquí estoy hablando ya de Puigdemont y de Junts, una ley de amnistía para volver a convocar eso sería totalmente ilógico. Y le estaba recriminando eso mismo. Si tú pides una ley de amnistía, se entiende, bajo el compromiso de que esto que ha sucedido, que ha sido un delito y por tanto ilegal, no lo vas a volver a realizar otra vez. Porque claro, parece que, por lo que escuchamos al hombre fugado, parece que dice, amnistíame, déjame que vuelva, que voy a volver a liarla exactamente igual que antes, con lo cual efectivamente no tendría ningún sentido. Si es una ley de amnistía, porque hay un nuevo comportamiento por parte de la otra parte en la cual se compromete a establecer un nuevo tipo de relación en donde hay un encaje, etcétera, 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 yo no vería del todo mal esa ley de amnistía, igual que no vi del todo mal, aunque yo era pequeño, pero desde el punto de vista de perspectiva histórica, la anterior ley de amnistía, donde todas las partes se comprometieron a no repetir situaciones anteriores que se habían dado. No sé si me he explicado. Sí, que vienes a decir prácticamente que la ley de amnistía lo que se aplica es al pasado, pero no claro, al futuro. Si tú aplicas una ley de amnistía para el caso concreto de Puigdemont y todos los que hicieron, para hechos pasados, para efectivamente, en cuenta nueva, con el compromiso de que vamos a sentarnos en una mesa de diálogo donde no vamos a hacer lo mismo que hemos hecho y que nos ha llegado a esta situación, porque las condiciones han cambiado, puede tener sentido. Si la haces para que vuelvan a hacer una convocatoria ilegal, saquen a la gente a la calle, comportamientos de todo violentos, etcétera, 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 y volvamos a una dinámica como la que tuvimos y que produjo esta situación, no tiene ningún sentido. ¿Vale? Después que negocien lo que tengan que negociar, pero tiene que ser una de las partes negociadoras quien tenga claro, y yo creo que Iceta se lo dejó muy claro, es decir, podemos hablar de amnistía, pero siempre y cuando haya un compromiso en donde estas situaciones no se vuelvan a volver a repetir. Pepe. Pero yo creo que empezamos por el chocolate del loro, lo primero de todo. Estamos negociando con un prófugo de la justicia. Sí, pero las dos partes, ¿eh? Porque el PP también ha ido a negociar, no el presidente, el PP ha ido a negociar bueno, con Junts, no con Puigdemont. Hay una diferencia. Si el PSOE y Podemos, vamos a sumar, que han estado ya en reuniones con Puigdemont, es distinto a tener la reunión con Junqueras, con lo de Junts en Cataluña, es distinto. O sea, ir primero a negociar con un prófugo de la justicia, que venga, que se someta a los juicios, que se le condene o no se le condene, que sean los jueces, la independencia judicial, las que lo hagan, y después, si hay que indultarlo, que se indulte. Después, pero primero que sepa y que sea responsable de lo que hizo en su momento. Eso es lo primero. Lo segundo, se están hablando ya, y se está diciendo en los medios de comunicación, lo ha dicho Junqueras, que ya se ha hablado de amnistía. No es que se empiece la negociación, que ya está concedida. Ya la tienen concedida. Bueno. Y Pedro Sánchez le han preguntado y no ha querido contestar. No ha querido contestar y ha dicho, cuando sea mi turno de investidura, porque da por supuesto que habrá un segundo, suponemos, segundo. Ya veremos lo que pasa, veremos, ¿no? Claro. Va a ser la semana que viene. Nos enteraremos del resultado de la primera investidura, que será presumiblemente fallida. Si viene a esa segunda investidura Pedro Sánchez y ya tiene amarrado la amnistía, le están pidiendo la deuda histórica. 450.000 millones. 500.000 millones, medio billón de euros. O sea, primero la amnistía, después el dinero, después el compromiso de un referéndum. Ya lo único que les va a quedar después, bueno, entre medias están hablando de quedarse. Pero lo están haciendo muy listo, porque están diciendo que son 10 millones de catalanoparlantes y incluyen dentro del... Claro, Valencia. Y Baleares. Valencia lo que habla es el valenciano, que es muy parecido al catalán, pero es por lo menos. Y Baleares, el mallorquín. Y el mallorquín en Baleares, ¿no?
Entonces, no les va a quedar nada. Tanto vale el ser. No es más fácil decir, bueno, lo suyo sería, ojalá, que tuvieran educación, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, tuvieran una educación democrática como lo tienen en Alemania, y en un momento determinado, en lugar de darle a unas minorías que son muy minoritarias, si se hiciera una ley electoral en condiciones, no tendrían la posibilidad que están teniendo ahora de boicotear, porque se quieren salir de España, pero al mismo tiempo boicotean a España. No es lógico. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Paje, que carece de base moral, pero digo más, si hay tantas personalidades del propio Partido Socialista, que lo escuchamos diariamente en medios de comunicación, que están en contra de esta amnistía, algo de verdad. Pero es que no hay tantas. Está Paje, está, bueno, Alfonso Guerra y don Felipe González, que sí, hombre, pero son personalidades, pero ya están, bueno, pues un poco retirados de lo que es el día a día, ¿no? O de la primera línea. Pero en realidad lo que estamos planteando aquí, es decir, es lo siguiente. Quien va en estos momentos a una investidura es Feijóo. De lo que deberíamos estar hablando no es de futuribles, sino de qué está haciendo para conseguir los apoyos parlamentarios suficientes para salir victorioso de esa investidura. A partir del momento en que pasa lo siguiente y no salga, pues entonces es ahí donde podemos asegurar que les han prometido A, B, C, D y han cedido en A, B, C y D, pero antes estamos hablando de futuribles de lo que pensamos, de lo que yo creo que ha pasado. Mire, yo creo que en esto no descartaría una ley de amnistía en unas ciertas condiciones. Si hemos sido capaces como país, y hablo como país, España, en darnos una ley de amnistía hace 60 años, 50 años, 70 son 30, 50 y pico años. 45. No sé por qué ahora no estaríamos en las condiciones de también tener una ley de amnistía para este caso en concreto. Si con ello conseguimos mejorar la convivencia interterritorial y nos damos un tiempo de reflexión para mejorar esa convivencia. Lo que no puede ser es tener situaciones en donde la parte de un territorio, más del 50%, salen a la calle y hay que mandar Policía Nacional, Guardia Civil a contener, no se sabe muy bien. Pero es que quieren hacer lo mismo, Antonio. Pues por eso mismo. Entonces, yo por eso estoy diciendo, una amnistía tendría sentido si hay un compromiso en que esto no va a volver a repetirse. Lo que ocurre es que también es cierto que las amnistías normalmente se suelen hacer cuando hay un cambio de régimen político para limpiar delitos que obedecen a una legislación que en ese momento no se ve como normal o como ética, ¿no? Pasó con el franquismo, con la democracia en el 78, pasó en la Segunda República, que hubo también otra amnistía, es decir, cuando se cambia de régimen, pero es que aquí no se cambia el régimen. Claro, si hay una amnistía, estamos presuponiendo que va a haber un cambio de régimen. No solamente eso, sino que el régimen que hay actualmente es un régimen genocida o de alguna manera corrupto. No. Pero yo te digo una cosa, lo que me estabas diciendo, que es muy simple. Dices tú lo de Feijóo, me parece muy bien, pero el hecho de hablar de esto es porque Yolanda Díaz y miembros del Partido Socialista han hablado con todos los grupos para saberlo. Con todos. O sea, que también lo han hecho. Es el trabajo de quien opta a... También hay una parte ahí que comentabas antes de... Hombre, es que debe ser juzgado y después ya se le indultará. Hombre, a las personas del proceso que han sido juzgados, yo no quiero recordar, o sí quiero recordar, todo lo que decía una cierta parte del arco parlamentario por esos indultos.
Sí, yo lo he dicho también, claro. pero vamos, Entonces, puesto que ya está la ley... ¿Cómo vamos? No se puede ir cambiando de opinión así tan Si no es rápidamente. cambiar de opinión. Entonces, no es cambiar de ¿juzguemos a opinión. Puigdemont para después indultarlo? Bueno, ¿Estamos de acuerdo con eso? seguro que lo indultaría. Yo creo que no, porque saldría uno. No, de eso Si nada. estuviera en el gobierno el PP, seguro que no lo indultaría. Vamos, no. Claro. Está claro. Pero, ¿tú crees que la situación en Cataluña ha cambiado con respecto a la situación que vivía Cataluña en el gobierno de Mariano Rajoy? Igual. ¿Tú crees? Igual. Pues yo creo que no. Ha cambiado muchísimo. Entre otras cosas, el apoyo ciudadano que tiene el independentismo y la situación política que hay allí, donde el partido mayoritario es el PSOE. Esto es para otro día porque ya no nos da tiempo, pero ciertamente la pregunta que cabría es, ahora que se ha relajado, como tú dices, Antonio, posiblemente el apoyo independentista antes era el 50% y ahora parece ser que es menos, está en torno al 40 o 38%, ¿no? ¿No activará esto de nuevo el independentismo? Seguro. O al contrario. Si y a mí lo que me fastidia es que ese señor que no se ha sometido a la justicia, que está viviendo a cuerpo de rey en Waterloo, se vaya a ver beneficiado cuando el resto de los que han estado ya han pagado en parte su deuda porque después han sido amnistiados. O sea, indultados, perdón. Pero los otros sí son valientes, pero este señor no lo es. Bueno, este señor, cuando declaró la República, a los 10 minutos se fue a meter un coche. A ver, no estamos hablando de valentías ni de obviamente, no lo es. Pero bueno. Y lo que, claro, a comunidades que no tenemos esas inquietudes independentistas, léase Extremadura, pues también nos fastidia. Yo creo que el 1,5% que representan los partidos independentistas, Junts en este caso, el 6% en total, creo que en el Parlamento el 6%, tenga que someter al otro 94% que no es independentista, ¿no? Pero esto lo hablaremos en próximos el tema días. Sería también. para hablar si la amnistía es constitucional o no, que también hay mucho que hablar con eso. Pero, Bueno, en fin, otro día. Lo seguiremos abordando, efectivamente. Agradecer, como siempre, a nuestros picoteros su nutrida y enriquecedora opinión acerca de los temas que hoy hemos propuesto en esta mesa de la picota. Gracias, Pepe. Seguiremos... Cuando tú quieras, Juan. Ya sabes que no me cambias el nombre, Pepe, que entonces seguiremos hablando en próximas semanas. Lo mismo te digo, Antonio, que seguiremos seguramente hablando de esto de forma recurrente de aquí hasta posiblemente noviembre. Y su investidura fallida o real. Claro. Y de los problemas que los dos grandes partidos tienen internamente. La división en el PSOE, que está visualizada entre algunos varón como Paje o algunos varones como Paje y la antigua guardia de corps del PSOE como Alfonso Guerra y Felipe González, y los problemas que tiene el Partido Popular. Sí, y en tiempo Fernández Vara, que ya no, exacto, porque ahora es senador. Y Alberto Núñez Feijóo, porque sabe que si se le escapa esto, hay otro u otra que está esperando su oportunidad para dar el salto a la presidencia del Partido Popular. En fin, que también tienen tela marinera cada una de estas dos formaciones. Hablaremos de ello. Gracias a todos ustedes por estar sintonizándonos, tanto en la TDT como en nuestros medios digitales, en la página web y en nuestras redes sociales. Recuerden que diariamente, a partir de las 8:30 de la tarde, os ofrecemos en directo el trecenario de la mártir Santa Eulalia, tanto por la televisión como por Facebook y YouTube. Así que nos fijamos la cita en esa hora y después ya con el Flash Noticia y esta picota. Hasta mañana, pues, que sean felices.